Hola, buenas. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo crear una tabla estadística en una hoja de cálculo, con una hoja de cálculo. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es partir de un ejemplo de un estudio estadístico en el que se ha preguntado a un determinado número de familias con cuántos ordenadores cuentan en casa para poder estudiar o trabajar. En este caso, en la primera columna, como veis aquí, lo que vamos a mostrar es el número de ordenadores que hay en cada una de las casas. A este valor lo llamaremos x sub i y será el valor o valores que puede tomar la variable estadística. En este caso va a tomar los valores, como veis, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que en las casas se van a tener entre 0 y 5 ordenadores. Y en la siguiente columna, lo que como podéis apreciar aquí, va a ser el número de familias que tienen este número de ordenadores. Por ejemplo, tenemos una familia, una sola familia que no cuenta con ordenadores, 25 familias que tienen un ordenador, 37 que tienen dos y así sucesivamente. A este valor le vamos a llamar f sub i y va a ser la frecuencia absoluta. Luego, como veis en las posteriores columnas, que ahora iremos viendo cómo se van a ir construyendo, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje. Para comenzar, lo que vamos a aprender a hacer es crear o ver el número de familias totales a las que se les ha realizado el estudio estadístico. Para ello, lo que vamos a hacer es, tendríamos que sumar todos estos valores y nos darán el número de familias a las que se ha realizado dicho estudio. Para eso, lo único que tenemos que hacer es aprovechar la hoja de cálculo y utilizar las funciones que nos aporta dicha hoja. En este caso tenemos, por ejemplo, la función suma. ¿Qué es lo que va a hacer la función suma? Pues sumar valores. Al hacer clic en el valor en la función suma, nos aparece en la casilla o la celda en la que la hayamos insertado, pues nos aparece la función y ahora le tenemos que indicar qué es lo que queremos sumar. Para ello, pues tenemos que seleccionar el rango de celdas que queremos sumar. En nuestro caso, pues seleccionamos pues el número de familias a las que se les ha hecho el estudio estadístico y la hoja de cálculo automáticamente sumará el número de familias. Una vez que seleccionadas, hacemos clic en Enter y como veis nos aparecen ya el número de familias a las que se les ha realizado el estudio sin tener que hacer nada. En este caso 82 familias. Vamos con el siguiente cálculo. En esta columna vamos a determinar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Para entenderlo, lo único que hacemos con la frecuencia absoluta acumulada es, si yo quiero saber la frecuencia absoluta acumulada, como su propio nombre indica, además acumulada, es el número de familias que tienen 0, 1 o 2 ordenadores. Pues simplemente, si yo quiero saber la frecuencia absoluta del 2, que la expresaré aquí, lo único que tendré que hacer es sumar 1, 25 y 37, es decir, todas las familias que tienen entre 0, 1 y 2 ordenadores. Si fuera la frecuencia absoluta acumulada de 4, pues en este caso, pues la frecuencia absoluta acumulada de 4 serían las familias que tienen 0, 1, 2, 3 y 4 ordenadores, es decir, tendría que sumar esto. ¿Cómo hacemos eso con la hoja de cálculo? Pues la frecuencia absoluta de 0, simplemente ponemos un igual y le decimos que es esa celda. La seleccionamos, ponemos un igual, seleccionamos esa celda y hacemos clic en Enter. Nos sale aquí para autocompletar, vamos a decir que no, ¿de acuerdo? Hacemos clic en el aspa porque no nos sirve lo que aparece ahí y lo que vamos a hacer ahora simplemente es una fórmula que nos permita calcular la frecuencia absoluta acumulada de cada uno de los valores. Para eso ponemos un igual en la celda indicándole que vamos a poner nuestra propia fórmula y seleccionamos lo que nosotros queramos sumar. ¿Qué queremos sumar en este caso? Pues efectivamente queremos sumar este valor más este valor. ¿De acuerdo? Y hacemos clic en que la misma celda ha seleccionado ya. Sería este valor más este valor. Hacemos clic y nos aparece 21, 25 más 1, 26, que sería la frecuencia acumulada del 1, efectivamente. Ahora, si seleccionamos la celda y en el puntito azul pulsamos con el ratón y desplazamos, nos aparecerán ya las frecuencias absolutas. Fijaros que si nos ponemos encima de esta celda y hacemos doble clic, fijaros que ha sumado esta, que era la anterior, la frecuencia absoluta acumulada del 1, ahora más la del 2.
justamente si hacemos esta suma, lo que nos va a salir efectivamente va a ser la frecuencia absoluta acumulada del 2, que serían la suma de estos tres valores, que si os fijáis serían 7 y 1 8, 8 y 5, 13 y 3 y 2, 5 y 1, 6, 63. Y así sucesivamente. Si hacéis doble clic, veis que vuelve a sumar esta y esta, que sería la frecuencia absoluta acumulada del 3. En este caso, pues tenemos ya las frecuencias absolutas acumuladas de todos los valores. Al arrastrar nos ha hecho el cálculo, la hoja de cálculo, sin tener que hacer nosotros nada más. Fijaros que cómo coincide, que efectivamente la frecuencia absoluta acumulada del 5 tiene que coincidir con el número total de familias, es decir, porque ¿cuáles son las familias que tienen entre 0 y 5 ordenadores? Pues tienen que ser 82 el total de todas las familias. Y así de sencillo sería calcular la frecuencia absoluta acumulada. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a ver la frecuencia relativa. ¿Cómo calcularemos la frecuencia relativa en este estudio estadístico con nuestra hoja de cálculo? Vale, bueno, pues ahora vamos a continuar, como decíamos, con la frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa ya sabemos que es la frecuencia absoluta dividido entre el número total de datos, que en este caso sería 81, que en este caso, pues simplemente lo que tengo que hacer en la hoja de cálculos es, poner un igual, y igual que antes, lo que hemos hecho es definir nuestra propia fórmula, y lo que tendremos que hacer es seleccionar la frecuencia absoluta, y simplemente tendremos que decirle que divida esa frecuencia absoluta entre ¿qué? Entre el número total de datos. Entonces lo que seleccionamos ahora es esta celda. ¿De acuerdo? Entonces seleccionamos y directamente, automáticamente ya me lo hará. Fijaros, la frecuencia relativa de el 1 es 0,012. ¿Qué pasa otra vez? Como yo no quiero hacer todos los cálculos, poner otra vez todas las fórmulas, lo único que tengo que hacer es seleccionar esa celda que ya tiene la fórmula que he definido y arrastramos hasta abajo. Fijaros que en este caso decimos que sí y tenemos ya todas las frecuencias relativas para cada uno de los valores. Si pinchamos sobre cada una de las celdas, fijaros que nos ha vuelto a hacer el mismo cálculo, 25 dividido entre 82. En este caso, que sería la frecuencia relativa del 1. Y si vamos al siguiente, también. Fijaros. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuánto nos tendría que dar el sumatorio de todas las frecuencias relativas? Pues vamos a comprobarlo. Otra vez nos vamos a la función suma y le vamos a decir que en este caso sume todos estos valores. ¿Cuánto tendría que ser el resultado de esto si el cálculo estuviera bien hecho? El cálculo tendría que ser 1. Damos clic a Enter y efectivamente, como veis, nos sale que el cálculo es 1. Bien, continuamos con la frecuencia relativa acumulada. El cálculo de la frecuencia relativa acumulada pasa lo mismo que con la frecuencia absoluta acumulada. Tendremos que hacer lo mismo. Entonces, damos al igual y definimos nuestra fórmula. El primer valor de la frecuencia relativa acumulada del 0 va a ser el mismo valor, es decir, este. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a decir que no, para generarlo nosotros, volvemos a decir, vamos a poner un igual en la siguiente celda y fijaros que ya incluso me ha seleccionado los datos que considera o piensa que yo voy a querer sumar, y efectivamente para la frecuencia relativa acumulada tendría que sumar este con este. Y si le damos al Enter, ya obtendríamos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué hacemos ahora? Pues otra vez lo mismo, seleccionamos la celda, nos ponemos en el borde, en el punto azul, lo seleccionamos con el ratón y arrastramos hacia abajo. Con esto ya tenemos la frecuencia relativa acumulada para este estudio estadístico. Fijaros otra vez que coincide, vuelve a coincidir porque la frecuencia relativa acumulada del 5 tiene que ser 1 y efectivamente coincide. Y por último, para esta parte de las tablas estadísticas vamos a ver cómo calcular el porcentaje. El porcentaje es muy fácil, pensad, en este caso, qué sencillo es. Yo la frecuencia relativa en realidad me da una información de lo que pasa con respecto a la unidad. Es decir, con esto yo puedo calcular o comparar si 1 es mucho o es poco. ¿Es mucho o es poco 1? Hombre, depende de qué. Depende de con qué lo compares. Si lo comparo con 82, 1 es muy poco. Si lo comparo con 1, es muchísimo. Entonces, justamente lo que hace la frecuencia relativa es eso, comparar
la frecuencia absoluta con respecto al total, y lo único que hace para eso es comparar. Para compararlo es dividir dicho valor entre el total. Entonces lo compara con respecto a la unidad. ¿Qué pasa si yo quiero compararlo ahora con respecto a 100 unidades? Es decir, el 100%. Pues esto es mucho o es poco. Lo único que tengo que hacer ahora es multiplicar esto que está comparado con respecto a la unidad, lo multiplico por ¿cuánto? Por 100. Pues lo que vamos a hacer ahora es otra vez lo mismo. Poner un igual, seleccionar la celda y decirle que vamos a multiplicar esa celda por ¿cuánto? Por 100. Y efectivamente ahora podemos decir automáticamente que sí, que autocomplete, porque como veis ya todo corresponde. 0,30 por 100, 30. 0,45 por 100, 45. Efectivamente, y si como veis aquí, automáticamente suma el 100%. Decimos que sí y así ya lo tendríamos hecho. Con esto estaría completada nuestra tabla estadística para este estudio estadístico. Como podéis ver, ha sido un cálculo sencillo y sin mayor complicación. ¿De acuerdo? Espero haberos podido ayudar. Un saludo.